El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Sin fe es imposible. Es la única parte donde entra la palabra imposible en la Biblia, es cuando no hay fe. Para esto leemos Hebreos capítulo 11, verso 6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Está enmarcado en el hall de la fama de Hebreos 11, el hall de la fe. Allí entonces nos deja claro la Biblia que sin fe es imposible. El asunto es que la fe para el creyente no es una opción, es una obligación de vida, porque el justo por su fe vivirá. Ahora bien, el asunto es que a Dios usted le puede cantar de fe, usted le puede leer libros de fe, usted puede recitar sobre la fe, pero la fe sin obras es muerta en sí misma. Es decir, la fe no es para cantarle, la fe es para mostrarla. Volver a repetir eso: la fe no es para cantarla, la fe es para mostrarla. Usted, por más que cante sobre fe, eso no indica que usted la tiene. La única forma de saber cuánta fe tiene es cuántas obras correspondientes tienes. No hay otra manera, no hay otra forma. Yo quisiera mostrarle otra manera de que usted tenga fe, pero yo no he aprendido otra forma de mostrar fe sino con desafíos de fe, con obstáculos de fe, con circunstancias donde usted pensaba que no pasaría, pero pasó. Ahora le voy a decir más: cada vez que usted ejerce fe y obtiene algo, vuelvo a repetirlo, cada vez que usted ejerce fe y obtiene algo, porque la fe obtiene algo siempre. Vuelvo a repetir eso: la fe siempre obtiene algo. La fe nunca se va con las manos vacías. La fe siempre obtiene algo, y una vez que usted obtenga algo con la fe, usted sabe que la tiene. Volver a decir eso: Padre, me bendice eso. Cada vez que usted obtiene algo con la fe es cuando usted sabe que la tiene. ¿Por qué la tiene? Porque lo obtuve. El asunto es que el que obtiene hoy algo con la fe, mañana le va a ser más fácil obtener otra cosa, porque sabe que tiene fe. ¿Alguien dice amén a eso? Si va a aplaudir, hágalo bien. Ok, ahora le voy a decir por qué. Cada vez que usted obtiene algo con fe, esos aplausos se oyen en el cielo, porque con fe Dios se agrada. ¿Alguien dice amén a eso? Recuerde usted que cada vez que usted logra una victoria de fe, hay aplausos en el cielo, porque Dios se agrada. Cada vez que usted obtiene algo con fe usted le saca una sonrisa a Dios. Cada vez que usted obtiene algo con fe, usted resalta su raza, su estirpe y su condición de creyente. Jamás lo hará con una Biblia debajo del brazo. Nunca. La Biblia debajo del brazo lo que puede oler es mal. Usted solamente puede mostrar fe con obras, y aquí sí no hay negociación. La única parte donde se requieren obras para mostrar fe es en esta línea, porque en el caso de la salvación es por fe sin obras, pero en el caso de la fe natural, que la que usamos todos los días para vivir, se requieren obras. Y para que haya una muestra de fe, tú necesitas problemas. Eso sí que le parte la religión en cuatro a cualquiera. La gente piensa que tener fe es no tener problemas. Al revés, la gente necesita problemas para mostrar la fe, porque si no, no hay fe si usted no necesita usarla. Sin fe es imposible.
dánsele a la fe, báilele a la fe. Pero la fe no es, le dije, para cantarla ni para danzarla, sino para mostrarla. ¿Tiene fe, dice la Biblia? Muéstrala. Simple. ¿Alguien quiere fe? Pero muéstrela. Muéstrala. Vamos a Marcos capítulo 9. Lo primero que uno debe reconocer cuando se trata de fe es si tienes fe o si no tienes fe. El peor engaño se llama autoengaño. Es el engaño a sí mismo. Es el peor de todos los engaños. Pero lo peor que hay es decir que tienes fe cuando no la tienes, o cuando tienes poca, o cuando casi no tienes ninguna. Vamos a ver un caso en Marcos capítulo 9, en el verso 23. Para hacerle el cuento largo o corto, está hablándole el padre del muchacho. Le está diciendo a Jesús todo lo que un demonio que tiene el muchacho, que lo posee, le hace, lo tira al fuego, lo tira al agua. Bueno, ese demonio hacía lo que le daba la gana con ese muchacho. El padre le está diciendo que le sucede esto desde niño, lo revuelca, echa espumarajos, lo sacude con violencia, en el verso 20. Y el padre está tan emocionado diciéndole lo que hace el demonio. Hay gente que no hacen otra cosa sino hablar de lo que el diablo hace. Y son especialistas en eso. Mire, le dan más crédito a la hora de describir la situación. Le dan pasión, le ponen más fe en lo que el diablo hace que lo que Dios puede hacer. En serio, es así. Cuando usted le da la oportunidad a la persona de decir lo que le está pasando, y me pasó, y en ningún momento dice nada de Dios, sino todo lo que el diablo hace. Este padre le pasó lo mismo. Le empezó a decir a Jesús no, y lo agarra y lo tira al agua y lo saca del agua y lo sacude y le echa espumarajo y lo echa al fuego y lo quema. Es todo lo que está haciendo, y desde niño le está pasando eso. Jesús lo está oyendo. Jesús lo está oyendo calladamente. Eso es lo que el diablo ha hecho por años, o por mucho tiempo. Jesús lo interrumpe para preguntarle algo. Después que él dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, si puedes hacer algo. Fíjese bien que la gente piensa más en que alguien haga algo por él, en que él crea por su propio milagro. Hay gente que piensa que es mejor que yo ore por él y ponga mano a que ellos luchen por su milagro. Y le voy a decir algo: la fe, mi fe, puede ser influenciada a usted. Mi fe puede ser un ejemplo para usted, pero mi fe y la suya es suya. No escuché amenes en este lugar. Mi fe y la suya es suya. Como consecuencia, yo no le impongo mi fe, pero tampoco le aplaudo la suya si es poca. Ahora, hay fe descomunal. Hay fe que es digna de reconocerlas y aplaudirlas. Pero en este caso, Jesús lo interrumpe y le dice, bueno, aquí no se trata, muchacho, de lo que el diablo pueda hacer o de lo que yo pueda hacer, sino de lo que tú puedas creer. ¿Cómo Jesús le transfiere la responsabilidad al creyente? Y le voy a decir una cosa, esto es un mensaje responsable. Una de las cosas que se puede hacer en este tiempo peores es darle una fe irresponsable a la gente. La fe debe ser responsable, y la fe responsable pasa por ti primero. No escucho amenes acá. Por mí primero. O sea, yo no puedo tratar de exigirle fe a otro. Debe ser mi fe, y yo con esa fe voy a bregar para lo que el mundo me ponga como obstáculo. Lo que yo no puedo hacer es transferirle mi responsabilidad a otro, transferirle mi problema a otro. No puedo hacerlo. Mi problema es mi problema, así como mi fe es mi fe. De manera tal de que cada uno aquí ahora necesitan fe.
por separado. Cada uno aquí necesita fe por separado. Aún lo voy a ir más allá. Mi fe es mi fe. La fe de mi esposa es la fe de mi esposa. La fe nunca se conjuga por familias. La fe nunca se conjuga por grupos. La fe es personal. Alguien dice amén a eso. La fe es personal. Yo puedo animarle a la fe. Yo puedo exhortarle en la fe. Yo puedo ejemplificarle en la fe. Yo puedo inspirarle en la fe. Pero jamás podré ponerle mi fe en su corazón. Mi fe es mi fe. Su fe es su fe. Y en cuestiones de fe, la fe es personal. Jesús le dice: no se trata de lo que el diablo ha hecho con tu hijo, no se trata de lo que yo puedo hacer con tu hijo, se trata de lo que tú puedes creer para tu hijo. Ahora, eso es otra clase de fe. Es la fe de familia, donde el padre de familia cree por la familia. Eso es una fe válida. En el caso de mi hogar, yo creo por mi familia. ¿Alguien dice amén a eso? Ok. Ahora, la responsabilidad, sorprendente, en este punto, la fe es personal, pero Jesús le dice al Padre: ¿tú puedes creer? O sea, tú puedes creer, porque aquí se trata de lo que tú puedes creer. Y cuando la responsabilidad viene a lo que yo puedo creer, se acabó el bochinche con el diablo. Sí, se acabó el bochinche. Porque después que ya usted sabe que la responsabilidad no es del diablo sino suya, usted deja de echarle la culpa al diablo. Somos buenos para echarle la culpa al diablo. Eso no es nuevo, eso viene desde Adán y Eva. Usted sabe el cuento. Dios está frente a Adán, frente a Eva y la serpiente. Los tres enfrente, los tres paraditos, porque hasta ese tiempo la serpiente no se arrastraba, sino que andaba erguida. Parece que lo único que afincaba era la colita, la puntica de la cola, y andaba así, erguida. Y usted conoce la historia. Cuando Dios le dice a Adán: Adán, ¿por qué hiciste eso? La mujer que me diste. Cuando le dio a la mujer: ¿por qué hiciste esto? La serpiente me tentó. Dios le dice: diablo, ¿por qué hiciste esto? Fui el último, ¿qué voy a hacer? El diablo se tuvo que quedar con la culpa al final del asunto. Siempre estamos buscando echarle la culpa al diablo. Ni Adán enfrentó su responsabilidad, ni Eva quiso enfrentar su responsabilidad. La culpa es del diablo. Y así nos las pasamos siempre. Pasa algo, el diablo. Nos caemos, el diablo. Me muerdo la lengua, el diablo. Me machuco el dedo, el diablo. Me corto una uña, el diablo. No, la responsabilidad es suya y es mía. No importa lo que el diablo haga. Yo tengo la fe para superarlo, para confrontarlo y para vencerlo. ¿Alguien tiene esa fe en este lugar? Dígale al que está a su lado: hermano, sin fe es imposible. Cuando yo asumo la responsabilidad, ya no me importa que el diablo haga, porque yo sé que tengo la fe, como le dije, para confrontarlo y para vencerlo, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo que vence al mundo es nuestra fe. Ahora el Padre termina diciéndole entonces, viendo a Jesús, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero mire lo que el Padre dice: creo, ayuda mi incredulidad. Fíjese bien que el Padre dijo: yo no voy a ostentar de una fe que no tengo. Voy a pedirle ayuda a Jesús. Y voy a decirle: Señor Jesús, yo no tengo la fe necesaria para echar fuera ese demonio, pero yo creo en que tú puedes hacerlo. Y te ruego que ayude en mi incredulidad para creer lo necesario y tener la fe necesaria para creer por el milagro de mi hijo. Eso es una oración que es humilde. Ahora, usted puede apegarse a esa, pero hay otros casos de fe en la Biblia, como la mujer de Sidón, la mujer a la cual se le dijo perrilla o perra o lo que usted quiere, y se le dijo que no, y se le dijo que el pan de los hijos no se le entrega a los perros, etcétera. Pero la mujer siguió ahí diciendo: bueno, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Así que la mujer nunca perdió su fe,
no importa las negaciones, nunca perdió su fe. A esta clase de fe, donde sí había fe, la mujer nunca dijo que no tenía fe, sino que se mantuvo en fe. Jesús le dijo al final: grande es tu fe, mujer. Por cierto, la única a la que Jesús le reconoce una gran fe es a esta mujer, que necesitaba un milagro para su hija, y estaba creyendo por su hija hasta las últimas consecuencias. Y Jesús finalmente le dice: anda, que tu fe, le dice ella, tu fe la ha salvado, y hágase conforme a tu fe. Es decir, recibió su milagro porque tenía una gran fe. Pero este hombre no sintió esa fe en su corazón. Este hombre sintió que realmente no la tenía, pero que la necesitaba. Y fue tan humilde para decirle al Señor: Señor, yo sé que esto se trata de fe, pero en mi caso particular no siento que tengo la fe necesaria para poder generar un milagro en mi hijo y que sea libre de ese oprobio demoníaco. Así que sencillamente, Señor, yo creo, no creo que tenga la fe para que mi hijo sea sanado, pero tengo la fe para creer que tú puedes hacerlo. Qué poderoso eso. Una oración muy humilde, por cierto. Y cuando Jesús, verso 25, vio que la multitud se agolpaba, Jesús esperó que la gente llegara. ¿Quién entendía, mis señores, que es imposible entenderlo? Un día sanó unos leprosos y le dijo: váyanse, y no les calladito, no le digan a nadie. Ese día quería hacer un milagro, pero esperó que todo el mundo llegara. No quiso dejar a nadie por fuera. Cuando esperó que todo el mundo se agolpaba, que esperó y vio que había llegado bastante gente para el culto, le dijo al espíritu demoníaco: espíritu mudo y sordo. Sorprendente. Espíritu mudo y sordo, no entres más en él. Lo echó fuera y le reprendió, ordenándole que no regresara nunca más. Ahora, sorprendentemente, ese espíritu era mudo y sordo. Era un espíritu mudo y sordo. ¿Qué pasó? Era un espíritu mudo y sordo. Entonces, esto me da base para decirle que los demonios no salen por su grito. No importa cuánto usted grite: ¡fuera! ¡Fuera! Le escupe toda la cara a la persona contraria. Este espíritu era mudo y sordo, pero malo, un espíritu malo, mudo y sordo. Pero mudo y sordo, echaba al muchacho al fuego, lo tiraba al agua, le echaba espumarajo, lo sacudía. Era un demonio malo, pero era mudo y sordo. Espíritu mudo y sordo, le dijo el Señor Jesús. Si era mudo y era sordo, no había necesidad de gritarle, porque no importa lo que usted hiciera. Entonces los demonios no salen con grito, los demonios salen con fe. ¿Alguien dice amén a eso en ese lugar? Salen con fe. Después lea su Biblia cuando Jesús desciende del monte con Pedro, Juan y Jacobo, y está bajo un padre con un muchacho, un hijo también endemoniado, y le dice el padre a Jesús: Señor, toda la noche Jesús pasó allá arriba, y le dice: Señor, tus discípulos no pudieron echar fuera ese demonio. Fue el día que Jesús se molesta y dice: no puede ser, Dios mío, toda la noche yo orando arriba bueno, los otros tres no estaban orando, estaban durmiendo, pero yo orando toda la noche, y esto toda la noche. ¿Sabes lo que hicieron toda la noche? ¡Fuera! ¡Fuera! Y empezaron: y ahora tráeme aceite. Y le echaron un baño de aceite al muchacho. No es aceite, ahora tráeme la Biblia para darle duro por la cabeza. Y después no, tampoco sale con la Biblia. Entonces vamos a hacer un cántico de liberación. Y ahora vamos, mire, la gente en cuestiones estas hace más locuras. Le llaman sesiones de liberación. No sé si usted las ha oído, por ahí andan. Eso es espiritismo
evangélico. Jesús dice: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Es decir, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Mire, por primera vez veo a mi Señor Jesús molesto con sus discípulos, diciendo, porque se había molestado antes con los mercaderes del templo, pero con sus propios discípulos, primera vez que Jesús lo ponen hasta aquí. Dice: ¿hasta cuándo lo voy a aguantar? Toda la noche con un demonito no pudieron sacar. ¿Qué es eso? Y usted conoce el cuento. Lo llamó Salo. El muchacho se sacudió, libre. Los otros discípulos esperaron un rato que el Señor se le calmara la cosa, se agarrara mínimo. Y al rato, más o menos, cuando ya lo vieron tranquilo, dice: Señor, una pregunta. ¿Por qué nosotros no pudimos y tú sí? ¿Qué le dice Jesús? Por vuestra poca fe. Entonces los demonios salen ¿con qué? Los demonios salen ¿con qué? Con fe. Con fe. Un demonio le teme a un hombre o una mujer con fe. No le teme a un hombre con un litro de aceite en la mano. Usted cree con el corazón. Usted no cree con la mente. Voy a volver a repetir eso. Usted cree con el corazón. Usted no cree con la mente. Biblia tenemos para demostrarlo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué serás? ¿Y qué hace tu mente ahí? Nada. ¿Tú sabes por qué la gente se salva tan fácil y le es tan difícil sanarse? Porque cuando reciben a Jesús no usan la mente, solamente usan el corazón. Pero cuando quieren un milagro para sanidad, o un milagro para provisión, o un milagro familiar, usan su mente y empiezan a buscar razones. Óigame esto, que seguramente usted se va a ver identificado ahí. Empiezan a buscar razones para no recibir el milagro. Vuelve a repetirle eso para ver si lo ayuda. Cuando usted recibe a Jesús, usted cree en el corazón, pasa a un altar y confiesa a Jesús en una oración, y en términos técnicos bíblicos usted es salvo. Ahora, usted se va a su silla, empieza a asistir a la iglesia, pero entonces le diagnostican una enfermedad y usted entonces empieza a decir: bueno, yo voy a creer por mi sanidad. Pero lo primero que usted empieza es no a creer, sino a justificar su milagro para usted. Entonces empiezas a darte cuenta que tú no calificas para obtener un milagro, porque tu estilo de vida, comparado, siempre comparamos, no es bueno. Así que no es el mejor, no es el que yo tal vez quisiera, o no lleno el requisito para obtener un milagro. Y resulta que ahí es el problema, porque eso no es fe, eso es mentalismo. Quieres creer con la mente, pero con el corazón se cree, dice la Biblia, no con la mente. Cuando tratas de creer con la mente, no es fe, es sentido común, justificación. Jamás podrás obtener fe por esa vía. Lo que vas a obtener es descalificación. Voy a decir una cosa: cada vez que usted necesita un milagro, el problema es querer ganárselo. Usted un milagro no lo obtiene porque se lo ganó. Usted un milagro lo obtiene porque lo creyó. Ahí está en Marcos 9. ¿Qué le dice Jesús? Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Porque para el que cree, todo ¿qué? Todo es ¿qué? Posible. Entonces el asunto es que el motor que mueve el reino de Dios se llama fe. Voy a volver a repetir eso. El motor que mueve el reino de Dios se llama fe. Le voy a decir algo: la fe no se puja. Le voy a volver a repetir eso: la fe no se puja. La fe se manifiesta de una forma espontánea. A ver, explicar eso. Usted no tiene que parir la fe. La fe no se pare. Por eso hay tanta gente tratando de hacer algo. Dicen que es para Dios, dicen que es por fe, pero están pariendo literalmente. ¿Y sabe por qué? Porque no es fe, es esfuerzo propio. No tiene que ver con fe. La fe
fluye de manera espontánea. Usted no ve a Jesús, o lea su Biblia, en algún momento usted ve a Jesús haciendo un esfuerzo para creer, un esfuerzo para creer. No, usted no se esfuerza para creer. Usted cree o no cree. Pero no es que usted se esfuerce y empieza, ¿qué está haciendo? Creyendo. Otra clase de gente que piensa que tiene fe es la gente que llega y dice, voy a orar por esto para que cambie, y montan cara de cañón. Cara de fe. ¿Qué estás haciendo? Creyendo por mi milagro. Yo te voy a hacer lo que hace. Si yo fuese milagro y te veo esa cara, corro para el otro lado. Salgo corriendo. Y si el milagro más adelante le dice a otro hermano, ¿dónde viene? De correr. Ibas hacia fulanito o fulanita, pero tienes una cara y me regresé. Una cara de terror, es una cara de fe. Entonces, la fe no tiene caras. La fe no se puja. La fe fluye espontáneamente. Y le voy a decir algo. La fe tiene gozo. Vuelve a repetir eso. La fe tiene gozo. La fe tiene plancha, tiene diente. La fe muestra alegría. La fe te hace caminar en seguridad. Y esa seguridad te hace caminar en confianza. Esa confianza te hace tener alegría, gozo, felicidad. Tú sabes que ese milagro viene de camino y que va a llegar a tus manos hoy, mañana o pasado mañana, pero va a llegar. ¿Alguien dice amén a eso? Claro que sí. Nunca vi a Jesús pujando una fe. Nunca. Nunca. El día que le fueron a cobrar los tributos a Jesús, le fueron a cobrar. Llegaron los cobradores. Le dijeron, estamos aquí y venimos a cobrarle los tributos, los impuestos. Jesús le dice, Pedro, ¿qué te parece esto? Léalo después en casa. No sé si mi Señor hizo esto. ¿Qué te parece, Pedro? Pedro, una pregunta. Estaban ahí los recaudadores de impuestos. Cuando uno está en un país, el tributo o el impuesto se le cobra a los hijos o se le cobra a los extranjeros. Pedro le dice, a los extranjeros. Después los hijos quedan exentos, ¿verdad? Pedro dice, sí, Señor, los hijos estamos exentos de impuestos. O los nacidos aquí, los criollos, los locales, no pagamos impuestos, le dice Pedro. Jesús deja claro que él no es un extranjero, que él es de esa tierra o de ese territorio. Pero le dice a Pedro, mira, para que esta gente no se esté endemoniando. Tú que sabes pescar, vete y tira un anzuelo y te va a morder un pez. Lo sacas, no lo frías, lo sacas, le abres la boca y le sacas una moneda. Esa moneda que tiene en la boca alcanza para pagar tus impuestos, Pedro, y mis impuestos. Pedro, que nunca fue hasta ese punto un hombre de fe. Mire, Pedro, usted sabe lo que Pedro tenía. Pedro, no voy a resaltar esto, pero tengo que resaltarlo. O sea, no quiero resaltar la condición del coeficiente intelectual de Pedro, pero por lo que yo leo, Pedro no era un tipo muy inteligente. Era medio malandro, y yo se lo dije. Tiraba hacia el cuchillo, el puñal. Era volado, era agresivo, un poco violento. Le rebanó la oreja como una mortadela al siervo del sumo sacerdote. Eso indica que Pedro no usaba mucho la cabeza. Pero eso es una ventaja para un creyente. Una ventaja para un creyente. Primer caso.
Jesús le manda a sacar un pez y le da instrucciones específicas. Le abre la boca y le saca una moneda. ¿Usted cree que Pedro preguntó? Lea su Biblia. En ningún momento Pedro pregunta cómo lo va a hacer, qué va a hacer, dónde va a tirarlo, todo eso. ¿Qué clase de pez? Pedro oyó que el Señor dijo: vaya al río, tire el anzuelo. Pedro fue, buscó un anzuelo, era un experto pescador, agarró, tiró el anzuelo. Si le metió carnada o no le metió carnada, no se lo puedo decir porque la Biblia no lo establece. El asunto es que el hombre tira el anzuelo, se le pega un pez, lo saca. Cuando empieza en el piso, cualquier otro lo hubiese agarrado y lo mata. No, le abrió yo creo que hasta lo volvió a tirar al agua, porque lo que hizo fue, le abrió la boca, vio la moneda, sacó la moneda y salió corriendo, porque Jesús estaba ahí. Le voy a decir una cosa: los cobradores de impuestos no se iba a ir hasta que Jesús pagara o pagaran los impuestos, porque venían a cobrar los impuestos. Así que ellos no podían moverse hasta que le pagaran. Todo eso que le estoy contando ocurrió en caliente. Pedro salió corriendo, sacó el pez, le sacó la moneda, se regresó y venía así con la moneda corriendo. Otro caso con Pedro. Pedro está en la barca y Jesús viene caminando sobre el agua, y entonces todos gritan: ¡un fantasma! Jesús dice: no se asusten, soy yo. Entonces Pedro lo ve así y dice: ah, ¿eres tú? Pero si eres tú, que yo vaya caminando sobre el agua. ¿Qué fe tenía Pedro en Jesús? No, tenía una fe en Jesús ciega, brutal. El hombre dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: bueno, te vas a oír una serie que se llama ¿Cómo tener fe? Son 40 mensajes. Te vas a leer 80 libros de fe y vas a hacer 3 seminarios. ¿Sabe lo que Jesús le dijo? Ven. Jesús no agarró y estaba en las olas y empezó: oh Padre que estás en los cielos, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te invoco sobre los mares y los vientos. Le dijo a Pedro: ven. Lo que me sorprende es que Pedro no la piensa. Pedro está así en la orilla del barco y Jesús le dice: ven. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que pensamos todo lo que Dios nos dice, y lo pensamos y lo repensamos y lo meditamos y le damos la vuelta y lo ponemos en 3D y lo ponemos así, y finalmente usted dice: no lo voy a hacer. Pero no fue porque Dios le habló, sino porque usted agarró miedo cuando vio todo el problema que estaba metiéndose y lo vio en 3D. Usted dijo: no, yo no me meto en eso. Pedro no usó la mente, Pedro usó el corazón. Jesús le dijo: ven, y enseguida sacó el pie. Me imagino que los otros 11 empezaron: este sí está loco, de verdad, mira, se va a lanzar loco. Y Pedro sí. Jacobo le dijo: saca el otro, pues. Así, porque así es la gente. Cuando usted empieza a caminar en fe, lo desafían a que usted siga caminando en ella. Ah, vas a hacer, hazlo pues. Jacobo peló los ojos. Pero Juan, usted sabe que también le tenía tirria. Ajá, los 2 pies, camina. Y empezó Pedro a caminar sobre el agua. Mira, no es cualquier cosa. No es creer por una provisión, no es creer por una... caminar sobre el agua, viendo a Jesús, Jesús sonriéndole y él caminando hacia Jesús. Hay 2 hipótesis. Una de ellas que los discípulos empezaron a hacerle barra. Pedro, 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 uno más, otro. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis era que los 11 estaban burlándose. Se va a hundir. ¿Qué está que se hunda? Que yo lo estoy viendo ya.
ya por el tobillo. En cualquier caso, no importa si lo aupaban o no importa si lo criticaban, porque el que tiene fe no le importa lo que la gente dice. ¿Alguien dice amén a eso? El que tiene fe no le importa lo que la gente dice. Jesús seguía allí y Pedro siguió viendo a Jesús. El que tiene fe ve a Jesús. El que tiene fe ve su milagro. El que tiene fe ve la solución, el resultado, y no ve la burla de unos o la crítica de otros. Él siguió caminando. En el momento en que Pedro le quita los ojos a Jesús, como dice Hebreos 12, verso 2, puesto los ojos en el autor y consumador de vuestra fe, Jesucristo, se empezó a hundir. Y es lo mismo que le pasa a cualquier creyente. El momento en que le quitan su mirada a Dios y la esperanza en Él, empiezan a hundirse en la deuda, empiezan a hundirse en la enfermedad. Pero en el momento en que tú pones tus ojos en Jesús, tu esperanza en Jesús, tu confianza en Jesús, empiezas a caminar hacia afuera de ese problema, hacia afuera de esa enfermedad, hacia afuera de ese conflicto. ¿Alguien dice amén a eso? Jesús entonces finalmente ve a Pedro hundiéndose. Y me llama la atención eso también. Pedro, un experto nadador, pescador de oficio y de vida, sabía nadar perfectamente. Sin embargo, el hombre clama a Jesús, no confiando en su habilidad para nadar, no confiando en su conocimiento del mar. Clama a Jesús, y Jesús, en vez de decirle, bueno, pero tú eres pescador, nada para el barco, o tú eres pescador, flota. Mire, cuando usted clama a Jesús, renunciando a sus habilidades, a sus posibilidades, Jesús siempre va a venir en tu ayuda, inmediatamente. Aunque tú sepas cómo salir de ahí, Él va a venir a ayudarte. ¿Alguien dice amén a eso? Cosa que hizo con Jesús, vino y lo sostuvo por su brazo y lo aló hacia arriba. Lo aló hacia arriba. ¿Por qué lo aló? ¿Por qué no Jesús se hundió? Y dijera la Biblia, y Jesús hundiéndose lo agarró por el cabello y lo sacó nadando, porque también equivalía a salvarlo. Pero Jesús nunca aparece de manera natural. Cuando Jesús interviene, lo hará de manera sobrenatural. Y no te sacará para que la gente diga que lo hiciste tú. Te va a sacar de forma de que la gente y tú mismo diga, Dios me sacó de este problema, Dios me sanó, Dios hizo esto maravilloso. ¿Alguien va a esperar un milagro sobrenatural en su vida? Jesús lo saca, Pedro lo abraza. El cuadro es así, Jesús lo tiene así abrazado, Pedro así por la cintura y el pecho, y vienen caminando los dos hacia el barco. Jacobo se le acerca después que están dentro del barco y le dice, te hundiste. Mire, le voy a decir una cosa, a la gente no le importa la hazaña de fe que usted haga. La gente está buscando el mínimo error suyo. Usted puede haber caminado sobre el agua, usted puede haber hecho 100 victorias, pero lo vencen una vez y la gente va a venir a recordarle la derrota, no las 100 victorias. Jacobo le dijo, te hundiste. Pedro lo ve y le dice, sí, me hundí. Y eso será algo que Jacobo nunca pudo en el momento rebatir. Pero conociendo la tirria que había entre Jacobo y Pedro, lea su Biblia, una tirria fuerte. Puede ser especulación mía, claro que sí. Pero yo creo que tal vez Pedro aquel día, por jurungar a Jacobo, le dijo, ¿sabe qué, Jacobo? Me hundí a propósito. ¿Te hundiste por incrédulo? No, Señor. Me hundí a propósito. ¿Para qué te hundí a propósito? ¿Estás loco? Lo hice para que el Señor me sacara.
y me trajera abrazadito al barco. Por eso lo hice. Alguien dice gloria a Dios. Le voy a decir algo. Pedro pudo haber salido del mar nadando, chapaleando agua y regresando al barco. Pero Pedro sacó cuenta. Dijo: si regreso por mi propio medio, será mi propio medio. Pero si pido ayuda, regresaré con Jesús. Y ahí es donde está la humildad de la fe. Porque la fe, aunque sea grande como la de la mujer sirofenicia, tu fe, aunque sea tan poderosa como la de aquel hombre centurión que le dijo a Jesús: solo di la palabra. La fe debe ser humilde. La fe debe ser tan humilde para reconocer que todo lo que soy, todas las victorias que logramos, es por la gracia de Dios. Al final del día, la gloria es de Jesús. Siempre la gloria será de Jesús. Y nosotros solamente tendremos la victoria. Compartiremos la victoria, pero siempre su gloria será su gloria. ¿Alguien dice amén a eso? Estamos en el último mes del año, últimos días del año. Son esos días que parece ser que esas cosas por las cuales venías orando desde enero, que no las has visto, o algo que te sucedió en el año que quieres que Dios intervenga, parece que se le acaban los días. Puedes tener dos posiciones al final o terminando esos últimos días del año. Puedes ser embargado por el derrotismo y el fatalismo y decir: bueno, no era lo que yo esperaba, o decir: Señor, quedan 21 días y son suficientes para mi milagro. Motivarte a creer en los últimos días y horas para ver tu milagro manifestado. Alguien va a creer por su milagro hasta el último minuto del año. No faltará el demonio o el hermano que te diga: bueno, terminó el año, no recibiste tu milagro. Pero el de fe jamás acepta el fatalismo. Así que si ese fuese el caso, le voy a sugerir que le diga a esa persona: pues bien, sí, terminó el año y no recibí lo que esperaba, pero tengo buenas noticias. Acabo de empezar uno y voy a recibirlo en este año. ¿Alguien dice amén? Sin fe es imposible agradar a Dios, pero les llamo a la fe, les invito a la fe, les exhorto a la fe, les pido que sigan creyendo hasta las últimas consecuencias, que lo que no hemos visto hasta hoy lo veremos mañana. ¿Alguien dice amén a eso? El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.